nombre es Rafaela Mejía Morillo, pertenezco a la sesión 206, grupo 4, mi matrícula 100285658 y estaré hablando sobre la formación del Estado Dominicano en nuestra independencia nacional. Se recuerda que la isla estuvo unificada bajo el control de Boyel y de Haití al ceder Núñez de Cáceres el lado este del territorio llamado Haití español. Durante el mandato de Boyer fueron tomadas varias medidas, como fueron leyes contra la vagancia y la obligatoriedad a trabajar la tierra, y la entrega de tierra a antiguos esclavos y la transformación de la estructura jurídica y política, entre otras. Durante 22 años ocuparon los haitianos el territorio dominicano e intentaron eliminar el idioma, las costumbres y además obligaron a publicar los documentos oficiales en francés, entre otras medidas que atentaban contra las tradiciones y la cultura que más luego sería el pueblo dominicano. El movimiento de la reforma. El absolutismo de Boyer se había vuelto intolerable, por lo que en la parte haitiana y la opinión pública le había dado la espalda hacía algunos años, situación que aprovecharon los separatistas dominicanos para elaborar más fácilmente en pro de su causa. Las protestas en contra del régimen de Boyer. La oposición por parte de los ateros adquirió títulos de propiedades y propaganda subversiva contra el gobierno de Boyer, que comenzó a tomar forma a partir de la década del 1830 y que se representó en algunos hechos, tales como fue la agitación clandestina de José María Sierra, el movimiento de la reforma haitiana entre los dominicanos y haitianos residentes en la ciudad de Santo Domingo, además de la presencia de Duarte, quien había regresado de Europa convencido de los ideales de liberación del pueblo dominicano. La formación de la Trinitaria. En el 1838, luego de regresar Duarte de Europa, convencidos por los vientos del liberalismo que azotaban al viejo continente, forma la sociedad secreta de la Trinitaria, con el lema Dios, Patria y Libertad, y con el objetivo de realizar acciones tendentes a independizar la parte este de la española de la ocupación haitiana y formar el Estado independiente que más luego sería el Estado dominicano. La misma se llevó a cabo el 16 de julio de 1838 en la ciudad de Santo Domingo y estuvo conformada por un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Juan Isidro Pérez, Benito González, Jacinto de la Concha, Juan Nepomuceno, Francisco Rosario Sánchez, Matías Ramón Mellas, entre otros. Para el 1844, casi todos los factores constitutivos de la nación dominicana estaban plenamente definidos. Teníamos un territorio delimitado a pesar de los conflictos en la frontera. Nuestra cultura era reconocida frente a otras. Teníamos una religión, idiomas y símbolos culturales, y solamente nos faltaba la formación de un organismo que administrara la sociedad, o sea, al Estado. El acto de separación dominicana. La publicación de esta sentó las bases definitivas para la consagración del hecho patriótico. Este documento fue dado a conocer el 16 de enero de 1844 y en él se presentaron los grandes efectos de la dominación haitiana y las orientaciones y los principios que orientaban al nuevo Estado. Entre los efectos podemos destacar la igualdad entre los ciudadanos sin distinción de origen ni de nacimiento, la protección y garantía al sistema democrático, la libertad de imprenta, la protección a la Iglesia Católica como religión oficial, se reconoció la libertad de culto, la prohibición de confiscación general de bienes, la protección al comercio y la agricultura, y promover la enseñanza de las artes y la ciencia
las artes y la ciencia. La proclamación de la independencia nacional. Desde el 1843, cuando Juan Pablo Duarte tuvo que salir del país para protegerse de la persecución política, Francisco Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella se colocaron al frente del movimiento político La Trinitaria. Los planes para proclamar la independencia debieron de acelerarse. Esto debido a que el grupo de pro-francés comenzaron a tratar de negociar con Francia, por lo que se vieron en la obligación de proclamar la independencia en ausencia de Duarte la noche del 27 de febrero del 1844. La acción separatista fue indicada por el disparo del trabucazo de Ramón Matías Mella en la Puerta de la Misericordia. La república fue proclamada por Francisco Rosario Sánchez, precursor del movimiento armado y jefe del movimiento, junto a Tomás Bobadillas, representante de los conservadores, entre los que se encontraban José Joaquín Puello, Eduardo Abreu, Félix María Montes, entre otros. Ese 27 de febrero se hizo la bandera en la Puerta del Conde, en la ciudad de Santo Domingo. Se recuerda que la bandera fue bordada de la mano de Concepción Bona, María Trinidad Sánchez, entre otras damas. La bandera surgió como un proyecto de Duarte, aprobado el 16 de julio de 1838 en la Trinitaria, donde se presentaron los colores y la forma de la enseña que representaría al nuevo Estado Dominicano, que hoy se reconoce como República Dominicana. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Trady Mariel Pérez Mercedes, número 38, y hoy estaré hablando sobre la Junta Central Gubernativa, características del gobierno de la Primera República, conservadores y nacionalistas del 1844-1861. La Junta Central Gubernativa. La Junta Central Gubernativa fue un organismo dominicano colegiado de gobierno con carácter provisional creado el 1 de marzo de 1844, justo después de haberse proclamado la independencia dominicana del 27 de febrero de 1844. La Junta Central Gubernativa tuvo por tarea y misión encargarse de organizar política, jurídica y administrativamente el país después de proclamarse su independencia. Su origen se encuentra en el manifiesto del 16 de enero de 1844, donde en esto se denominó un grupo colegiado de 11 miembros que asumirían los poderes hasta que el Estado estableciera una constitución. La Junta Central Gubernativa de 11 miembros, como lo requiere el acta de separación, se formó el 1 de marzo y estuvo compuesto por Tomás Bobadilla, presidente, Manuel Jiménez, vicepresidente, Silvano Pujol, secretario, y sus vocales fueron Manuel María Valverde, Francisco Javier Abreus, Félix Mercenario, entre otros. Esta junta, con variación en su composición, fue la que gobernó a la República Dominicana hasta que se promulgó una constitución que dio al nuevo Estado un gobierno organizado jurídicamente. Julio Capillo Pérez, en su obra, cita la división de los miembros de la Junta según sus tendencias y sus proyectos de futuro para la vida de la nueva nación. La Junta tuvo grandes crisis internas con las luchas entre los conservadores, dirigidos por Pedro Santana, y los liberales, dirigidos por Juan Pablo Duarte, en las cuales había no solo diferencias personales, sino conceptos muy diferentes sobre la viabilidad de la nueva nación. La Junta Central Gubernativa constituyó la primera forma de gobierno que tuvo el país en condiciones de vida independiente y republicana. Las principales actividades en su momento fueron conducir la guerra frente a la invasión de los haitianos, ya que de ello dependía la supervivencia del recién nacido Estado, y la aplicación de medidas urgentes de carácter provisional con el fin de poner a funcionar las maquinarias, la recaudación de impuestos, formar a otras potencias que existía una nueva nación y extender su dominio sobre el territorio dominicano. Al principio, la Junta Central Gubernativa tuvo que mantener las leyes haitianas, ya que de lo contrario no hubieran funcionado los tribunales,
la recaudación de impuestos, los municipios, las aduanas, entre otras instituciones. La Junta Central Gubernativa gobernó el país por un periodo de 8 meses. Característica de la Primera República. La Primera República abarca desde la proclamación de la independencia del 27 de febrero de 1844 hasta la pérdida de soberanía nacional cuando se produjo la anexión a España. Característica. Desplazamiento trinitario, los cuales conllevó a la expulsión de ideas liberales, predominio político de los ateros, los cuales se adueñaron del poder, la pugna política entre Santana y Valls, la pugna caudillista entre Santana y Valls, la pugna económica social de regiones. La primera expresión de poder político fue la Junta Central Gubernamental. La primera constitución fue redactada el 21 de septiembre de 1844 y promulgada el 6 de noviembre de ese mismo año. Conservadores y nacionalistas. La primera constitución de la nueva nación llamada República Dominicana, la cual logró su independencia frente a Haití el 27 de febrero de 1844, fue redactada el 6 de noviembre de ese mismo año. Para poder llevar a cabo la gestión de independencia proclamada el 27 de febrero, los grupos liberales, lo cual lo encabezaba Juan Pablo Duarte, tuvieron que aliarse con los grupos conservadores, y al final estos fueron los últimos que quedaron en el escenario dominicano, y así se han mantenido en el devenir de la historia política del país. Hasta aquí es mi exposición. Se despide Dreydi Mariel Pérez Mercedes, número 38. Buenos días, mi nombre es Margarita de la Cruz Castillo. Pertenezco al grupo número 4 de la sección 274. Matrícula 100-622-594. Le voy a estar hablando del gobierno de Santana y Valls. El 9 de junio de 1844, los trinitarios pasaron a presidir la Junta de Gobierno. Santana fue destituido del mandato del Ejército del Sur. Después de este acontecimiento, Santana se presentó con su ejército en Santo Domingo y se hizo proclamar presidente de la Junta Gubernativa. Santana fue proclamado presidente constitucional de la República el 13 de septiembre de 1844, por 2 periodos consecutivos de 4 años cada uno, convirtiéndose en el primer presidente constitucional. Pedro Santana decretó la organización de las Fuerzas Armadas, estableciendo el servicio militar obligatorio entre los jóvenes de 13 hasta 70 años. En 1848, los sectores comerciales, fracasos diplomáticos, los resentimientos entre los liberales y el establecimiento económico abolido por la guerra, estaban inconformes con el gobierno de Santana. Santana tuvo que renunciar a la presidencia, alegando motivos de salud, y solo gobernó un periodo. Santana fue sustituido por Manuel Jiménez, y frente a la nueva invasión haitiana, el Congreso convocó a Santana para que se colocara al frente de la situación. Las batallas fueron ganadas por Santana y Santana recuperó su prestigio político y recobró el poder. Santana convocó a elecciones, las cuales fueron ganadas por Valls, principal líder de los afrancesados y partidario de las ideas anexionistas que compartía con Santana. Santana regresó al poder en el 1853. El traspaso del gobierno constituyó la ruptura entre ambos políticos y dio origen a las grandes pugnas entre el santinismo y el valsismo, y caracterizó el periodo de 1853 a 1861. Valls regresa al poder el 6 de octubre de 1856. Llegó al gobierno con el apoyo de los europeos.
Ahora le voy a estar hablando de la Revolución de 1857. La Guerra Civil de julio de 1857 consistió en la búsqueda de un equilibrio monetario con el cultivo del tabaco, cultivo que fue de mayor especulación para el mercado europeo. En el Cibao había aumentado la producción del tabaco para el 1857, pasando de 40.000 cenoles exportados en 1844 a 80.000 en el 1855. Frente a la gran producción que proyectaba un buen comercio y una fuerte afluencia de oro y plata, Báez pareció la posibilidad de revitalizar la economía. La papeleta nacional estaba escasa. Solicitó al Senado consultar en abril de 1867 la autorización para emitir 6 millones de papeletas. Ante la situación provocada por Báez, comerciantes, grandes cosecheros, militares e intelectuales se reunieron en la fortaleza de San Luis, en Santiago, y declararon la rebelión abierta contra Báez, a quien acusaron de quitarle al pueblo el fruto de su sudor. Desde el Cibao la rebelión se extendió rápidamente. En Santiago se eligió otro gobierno provisional, dirigido por José Desiderio Valdés. El gobierno provisional decretó la amnistía y promovió la vuelta de Pedro Santana. La guerra civil se transformó entre una lucha personal entre Santana y Báez. Báez y los suyos abandonaron la república y Santana ocupó la ciudad casi arruinada en nombre de los revolucionarios del Cibao. La revolución de julio de 1857 no solo produjo el fin del gobierno de Báez, sino que también el retorno del caudillo Santana. Hasta aquí fue mi exposición. Gracias. Mi nombre es Jennifer López Pozo, mi número es el 28 y mi matrícula es 153-4382. Y les voy a hablar sobre la anexión a España y los diferentes levantamientos en contra de esta. Durante su gobierno, Pedro Santana, quien había asumido la presidencia anteriormente, tuvo que enfrentarse a diversas problemáticas, entre las cuales se encuentran que el país estaba económicamente deshecho debido a la guerra de 1857. El Estado estaba endeudado. También están las conspiraciones de los baecistas y las diferentes demandas de indemnización debido a los daños causados por Báez. También estaba el miedo debido a que una potencia como lo era Estados Unidos se mantenía dispuesto a controlar parte o la totalidad del territorio. Tanto así que en el año 1860 toman la isla de Alto Velo y la declaran como territorio norteamericano. Sin embargo, la Marina Dominicana procedió a sacar las tropas del territorio. Santana se mantuvo constantemente en la búsqueda del protectorado de una potencia para el país. Tanto así que en el año 1859 se dispone a conseguir una anexión a España. En ese mismo año envía a Felipe Alfao, quien en ese momento era el coronel general del ejército dominicano, a negociar un protectorado con la reina Isabel II, quien en ese entonces era quien reinaba en España. Finalmente lo que se acordó fue una anexión. España aceptó dicha anexión debido a que en aquel entonces solamente tenía 2 colonias en lo que era el área del Caribe, las cuales eran la colonia de Cuba y Puerto Rico, y necesitaba nuevos territorios de los cuales aprovecharse económicamente. Así como Santana y sus seguidores esperaban aprovecharse de la presencia de España en el país. Santana no creía ni en la autodeterminación de los pueblos, ni en la soberanía, ni en la independencia nacional. Utilizó como pretexto fundamental para justificar la anexión las diferentes amenazas de invasiones haitianas, a pesar de que ya para el año 1858 dichas amenazas no existían. De esta manera, Santana, quien fue el primer y último presidente de la Primera República, consumó la entrega.
El 18 de marzo de 1861, la República Dominicana fue nombrada como una colonia española, perdiendo de esta manera su soberanía. Santana entregó voluntariamente el país a la corona española sobre las siguientes bases: que se mantuviera el derecho a la libertad individual y el principio a la no esclavitud, que se reconocieran y se validaran todos los actos gubernamentales ocurridos a partir de la independencia en el 1844, y también que la nueva colonia pudiera gozar de todos los privilegios dignos de una provincia española. De esta manera comenzó el gobierno de las colonias, el cual tuvo las siguientes características. Como era de suponerse, Santana fue nombrado como gobernador de la colonia. Los dominicanos eran tratados despectivamente. Hubo un aumento significativo de la burocracia y también aumentaron los impuestos para los dominicanos. Los dominicanos que tenían puestos administrativos y militares fueron sustituidos por españoles, así como los sacerdotes dominicanos fueron sustituidos por sacerdotes españoles, los cuales se burlaban de las creencias de los dominicanos. Los dominicanos eran tratados despectivamente. Hubo una crisis económica general y el país se dividió en 5 provincias, las cuales eran la provincia de Azua, La Vega, El Seibo, Santiago y Santo Domingo. Debido a estas características o consecuencias que tuvo el gobierno de la colonia, se levantaron en contra de la anexión diferentes protestas, entre las cuales se encuentran la protesta de José Contreras, también llamado Levantamiento de Moca o Grito de Moca de 1861. Este fue el primer grito de protesta en contra de la anexión en el país y sirvió como base para que se siguieran levantando otras. José Contreras, junto con un grupo de seguidores, asaltaron diversos puestos militares, a lo que le siguió un levantamiento por parte del pueblo. José Contreras fue apresado y más adelante fue fusilado junto con otras 24 personas. También están las protestas de gobiernos como Perú, Chile y Haití, de los cuales tuvo más voz debido a la cercanía la de Haití. Se dice que Haití estaba en contra de la anexión por interés nacional, ya que no le convenía tener tan cerca la colonia de una potencia como lo era España. Esta protesta de Haití tuvo como consecuencia que el coronel de Cuba, Francisco Serrano, enviara búnkeres militares a Puerto Príncipe y que obligara al presidente de Haití, Fabre Jeffrard, a no entrometerse en los asuntos de la nueva colonia, así también como le obligó a pagar $200,000 a la corona española por los daños causados en las diferentes invasiones haitianas a Santo Domingo. También se levantó una invasión revolucionaria, la cual estaba encabezada por Francisco del Rosario Sánchez, José María Cabral, entre otros patriotas. Estos, con ayuda de Fabre Jeffrard, penetraron en el territorio por diversos puntos fronterizos. De ello, solamente pudo avanzar Francisco del Rosario Sánchez. Sin embargo, esta invasión revolucionaria fue un completo fracaso, ya que Francisco del Rosario Sánchez fue apresado y más adelante, el 14 de julio, fue fusilado. A pesar de todas estas protestas que se levantaron en contra de la anexión, Santana siguió gobernando hasta aproximadamente 10 meses después de que se consumara la anexión, y luego de esto renunció a su cargo. La reina Isabel le otorgó el título de Marqués de las Carreras y le otorgó una pensión de 12,000 pesos anuales. Hasta aquí mi explicación. Buenos días, mi nombre es Joana Boyer Salas y voy a mostrar mi posición sobre la guerra restauradora. Mi matrícula es 100-58-59-93. Dice que la guerra restauradora actúa en contraposición al malestar creado por la anexión, el maltrato a los dominicanos en cuanto a la pérdida de la soberanía, y el maltrato de la población y el agudizamiento de la crisis económica. El hecho estuvo inspirado en la región del Cibao en el pensamiento liberal que propagaron
algunos pensadores y políticos como Gregorio Luperón, Pedro Francisco Bono y Santiago Rodríguez, entre otros. Por lo que en términos políticos significó una prolongación de ideales trinitarios y del liberalismo. Constituyó una resistencia colectiva de dominicanos bajo la iniciativa y participación de varios independentistas en el 1844. Tuvo un triple carácter de guerra civil y antinacionalista y anticolonial. También comienza a gestarse como movimiento de oposición con las protestas aisladas que se produjeron los días anteriores a la proclamación anexionista, entre las que sobresalen Matías Ramón Mella, Arturo Meriño y Tomás Bobadilla, hijo, y otros. Otras protestas que sirvieron de alimento al movimiento restaurador fueron en Santiago. El pueblo no asistió al acto de cambio de bandera de la fortaleza de San Luis. En San Francisco de Macorís se impidió a fuerza de tiros e izamiento de bandera española. Por tanto, desde que se anunció la guerra de la anexión, comenzó a fraguarse un movimiento en contra de la misma, a favor de la restauración de la soberanía. El inicio de la guerra. El movimiento armado restaurador se inició en la frontera cuando en 1863 el pariente Santiago Rodríguez organizó una conspiración que debía estallar en diferentes pueblos del cibaeños y el noroeste el 27 de febrero. Pero la conspiración fue descubierta, por lo que tuvo que ser adelantada para el 21 de febrero, dando origen al levantamiento de Guayubín, donde un grupo de dominicanos sorprendió a la guarnición española, convirtiéndose en la región del noroeste en una bastión importante de resistencia. Hasta aquí mi exposición. Gracias. Hola, soy Elisa Santana de Jesús. Mi matrícula es 105 par de 6, 840. Clarificando el movimiento de la restauradora. El movimiento de la restauradora fue un movimiento popular y nacionalista que mediante las guerras revolucionarias devolvió a la República Dominicana su independencia en el 3 de marzo de 1865. La base social de ese movimiento estaba constituida fundamentalmente por campesinos. También se dice que en esta clase enarbolaron la bandera del republicanismo democrático, como representa del progreso económico, social y político en su época histórica. El movimiento restaurador del 27 de febrero de 1863 colaboraron también en aquel entonces Duque Evangelista de Espeña, Norberto Torres, Juan Antonio Polanco, Benito Monción, José de las Cruz Álvarez, José Ramón Lucianos y también otros más que participaron en la guerra de la restauradora. También se dice que en el combate de Guayacán, el combate de Guayacán fue uno de los encuentros más violentos, uno de los momentos más violentos que ocurrió en aquella guerra restauradora, porque también allí combatieron Monción y Pimentel, quienes se arrojaron a los cañones españoles con arma blanca. Entonces para ellos en ese tiempo eso era como una costumbre. Era una costumbre para ellos criolla, para ellos eliminar la atmósfera de la artillería de los enemigos. La primera causa de la restauradora fue el temor a la implantación de los monopolios, de parte de los cosechadores y de los comerciantes, de los cibaeños. La causa número 2 de la guerra restauradora fue la rebelión contra la elección, que se convirtió en el principal baluarte de los años 1863 y 1865. Causa número 3 fue la devuelta a la República Dominicana a la dominación española. También se dice que se implicaría que el país volvería a regirse
a ser administrado por las leyes españolas. El ejército dominicano se convertiría en el ejército español. Números 4. La causa número 4 es que la invención despertó en el pueblo dominicano, los ideales patrios y democráticos expresado de la guerra de la restauradora. Una de las primeras consecuencias fue que se puso fin al predominio de los austeros de la vida política dominicana. La segunda consecuencia fue que se consolidó la independencia dominicana, mostrando a los dominicanos los muchos sacrificios que eran capaces de hacer para preservar sus independencias. Consecuencia número 3 fue la victoria de los restauradores. La victoria de los restauradores fue un estímulo para que Cuba y Puerto Rico y la colonia española se lanzaran a la lucha armada independentista contra el colonialismo español. Los haitianos renunciaron desde ese entonces a la idea de apoderarse de la República Dominicana mediante una invasión armada. También se dice que el ejército haitiano tenía aproximadamente en aquel país, tenía ya 22 años en el país gobernando, vamos a decir, porque si estaban en el ejército haitiano como el gobierno haitiano que estaba en este país gobernándonos a nosotros los dominicanos, aunque me vean el color merengue. Muchas gracias para todo, soy Elisa Santana y muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Lismer Ortiz, soy el número 36, mi matrícula es 100-5949-13. Mi tema es principales consecuencias económicas, sociales y políticas de la guerra restauradora. Consecuencias económicas. Producto de que los campesinos dejaran de trabajar para ir a la guerra, la producción se redujo al autoconsumo, o sea, que cada quien sembraba lo que iba a consumir. El ganado se redujo a su mínima expresión, pues eran utilizados como alimento y transporte durante la guerra. El tabaco se mantuvo como producto de exportación, ya que el Cibao no dejó de producir. Los ateros y cortadores de madera se debilitaron económicamente. Se produjo un ascenso político de la pequeña burguesía. Se produjo una toma de conciencia en el pueblo dominicano. Se mantuvo el esquema de la producción precapitalista. La crisis financiera del gobierno se mantuvo. Consecuencias sociales y políticas. Se mantuvo la fragmentación política. Aumentó el caciquismo local, se produjeron varios golpes de Estado. La clase dominante se dividió entre nacionalistas y anexionistas. Fortalecimiento de un grupo de la burguesía nacional favorecedor del Estado dominicano inspirados en el liberalismo. Acentuación de las diferencias regionales del Cibao adquirió hegemonía política, o sea, supremacía después de la guerra restauradora. El fenómeno caudillista se acentuó y se multiplicaron los enfrentamientos. Cada caudillo necesita recursos económicos para mantener activa la simpatía de los seguidores. La fidelidad se lograba a través de dádiva, o sea, como regalos. Las luchas caudillistas muchas veces se producían por el control de los recursos del Estado para cada quien poder beneficiar a su grupo. ¿Ok?
Primero se enfrentaron por la localidad y luego para dominar las regiones del sur y el Cibao. Se produjo un enfrentamiento entre las regiones del sur y el Cibao. En la región del sur predominaba el hato ganadero, mientras que en el Cibao existía una economía agrícola fundamentada en las pequeñas producciones. Su principal producto, como ya dije, era el tabaco. El Cibao representaba las ideas liberales y democráticas. El sur era la cuna de los conservadores opuestos a la autodeterminación. Muchas gracias. Bye.